Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Bar y Yamur. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un mundo donde las emociones se disfrazan y las cámaras rara vez captan la verdad detrás del personaje, hay momentos en los que las luces del plató se apagan, y lo que queda es la humanidad pura. Así fue lo que vivieron un grupo selecto de periodistas cuando, inesperadamente, Barbaktas, uno de los actores más admirados del panorama televisivo turco, los invitó a su hogar, no solo para hablar de su carrera, sino para dejar ver, sin filtros, el momento más auténtico de su vida personal. La historia comienza con el reciente final de la exitosa serie dramática que mantuvo a Bar en el centro del foco mediático durante más de un año. Su personaje, complejo, oscuro y entrañable al mismo tiempo, le valió no solo premios y aplausos, sino también el cariño incondicional de una audiencia que lo siguió capítulo tras capítulo. Pero cuando el episodio final se emitió y los créditos subieron por última vez, algo en el actor también pareció cambiar. Era como si la historia que interpretaba hubiera llegado a su conclusión no solo en la ficción, sino también en su interior. Fue entonces cuando Bar tomó una decisión poco común en el mundo del espectáculo: abrir las puertas de su casa. No a una revista de lujo ni a un programa de cotilleos, sino a un pequeño grupo de periodistas seleccionados, con quienes ha tenido una relación de respeto mutuo durante años. La cita no fue en un set, ni en un restaurante de moda. Fue en su propia sala, decorada con tonos cálidos, libros dispersos y una taza de té turco recién preparado. Lo que los reporteros no sabían es que ese día, además de conversar sobre su carrera, serían testigos de un momento especial: la celebración íntima del nuevo proyecto profesional de su pareja, la talentosa actriz Yamur Yüksel. La joven intérprete, reconocida por su sensibilidad artística y su belleza natural, acababa de firmar contrato con una de las plataformas de streaming más importantes de Turquía, para protagonizar una serie que promete romper moldes y corazones. Bar, con una mezcla de orgullo y ternura en la mirada, no tardó en hablar de ella. Cuando la vi actuar por primera vez, supe que tenía algo único. Pero cuando la conocí fuera de escena, me di cuenta de que lo que tenía era luz, confesó mientras sonreía, sentado en el sofá donde, minutos antes, Yamur había estado riéndose con amigos cercanos. La pareja, que había mantenido su relación en discreción hasta hace poco, aprovechó la ocasión para confirmar lo que muchos ya intuían: que están juntos, que se apoyan mutuamente en lo personal y en lo profesional, y que su vínculo va más allá de las alfombras rojas o los flashes de los paparazzi. Uno de los momentos más comentados de la jornada fue cuando Yamur, al notar la presencia de los reporteros, lejos de ocultarse, se acercó con total naturalidad y los saludó uno a uno. Su calidez, su sonrisa franca y su actitud relajada rompieron cualquier expectativa de distancia o frialdad. Poco después, ella misma sirvió café a los invitados, como si se tratara de una reunión familiar, y se sentó junto a Bar, entrelazando sus dedos en silencio. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. A medida que avanzaba la conversación, el ambiente se tornó más íntimo.
Bar habló de sus miedos al terminar una etapa tan intensa en la televisión, de la necesidad de reconectar consigo mismo, de encontrar nuevos retos y, quizá por primera vez, de lo que significa tener un refugio emocional. Este hogar no es grande, no es lujoso. Pero aquí está todo lo que necesito. Yamur, mis libros, mi música, y ahora este nuevo comienzo, expresó mientras miraba a su alrededor. Los periodistas, acostumbrados a entrevistas rápidas y respuestas medidas, se encontraron ante un hombre transparente, que no temía mostrarse vulnerable. Uno de ellos preguntó directamente, ¿cómo es tener a Yamur en tu vida ahora, en este momento de transición? Bar no dudó, ella es la calma después de la tormenta. Me recuerda que no siempre tengo que ser fuerte, que está bien parar, respirar, y dejar que alguien te acompañe en el silencio. En otro rincón del salón, los amigos de la pareja brindaban por el futuro de Yamur. Sonaban canciones suaves de fondo, había velas encendidas y un aroma a lavanda lo envolvía todo. No era un evento pensando para impresionar. Era, simplemente, un momento real. Yamur, por su parte, también tuvo palabras para Bar. En una parte, mientras los reporteros le preguntaban por su nueva serie, dijo, Bar es mi espejo, pero también mi refugio. Me empuja a ser mejor, sin exigirme nada. Solo con su presencia me da fuerza. La historia de ambos no siempre fue sencilla. Se conocieron hace años en un festival de cine independiente. En aquel entonces, sus caminos apenas se cruzaron, pero dejaron una impresión el uno en el otro. Fue recién durante una colaboración breve en un proyecto teatral que la chispa se encendió. Desde entonces, supieron que había algo más. Sin embargo, decidieron proteger su relación del escrutinio mediático. No queríamos que nuestra historia se convirtiera en contenido para otros. Queríamos vivirla primero, sentirla, y si alguna vez la contábamos, que fuera con nuestras palabras, explicó Yamur con una madurez poco habitual en el mundo del entretenimiento. Y así fue. Contaron su historia en su hogar, con sinceridad, sin guión, sin estrategia de marketing. Y en un tiempo en que todo se filtra, se graba, se manipula, su honestidad fue refrescante. Al terminar la reunión, los reporteros salieron con una sensación distinta. No solo llevaban anotaciones para un artículo, llevaban consigo una vivencia emocional. Habían visto algo raro, casi extinto, autenticidad. Bar despidió a cada uno en la puerta, dando las gracias por venir. Yamur los saludó desde la ventana, con Luna, la gata que ambos habían adoptado recientemente, en brazos. Y mientras la puerta se cerraba suavemente, el eco de lo vivido aún resonaba. Porque hay historias que no necesitan efectos especiales ni escándalos. Solo necesitan verdad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.